nos metemos en tema educación, lo comentábamos al principio, se va a extender, al menos esa es la propuesta del Gobierno Nacional, la jornada educativa, alias las clases para los colegios primarios. Son alrededor de 10.000 escuelas que van a ampliar, van a tener una horita más para hablar de eso. Estamos con dos invitados aquí a mi derecha, Sergio Abrevaya, legislador, él, de la ciudad de Buenos Aires, del partido GEN. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí. Y Claudia Vernazza. ¿Cómo estás, Claudia? Muchísimas gracias. Bueno, magíster en educación, toda una vida dedicada a ese tema, exdiputada, trabajás con organizaciones cooperativas juveniles en ese tema, investigadora de Flaxo, das una mano en el Patria, en el Instituto Patria. Ahora ya dije todo, Claudia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de meternos en el debate, veamos de qué se trata. Lo escuchamos a Persic, Jimmy Persic, el ministro de Educación Nacional, que decía lo siguiente. A ver. Lo que estamos haciendo es extender la jornada, agregando nosotros, necesitamos, la Argentina necesita que haya más horas de clase. La primera definición es pedagógica, necesitamos que nuestros chicos aprendan más y para eso hace falta más horas. Nosotros tenemos que hacer escuelas de jornada completa, tenemos que hacer escuelas de jornada completa, todos los chicos, todas las chicas tendrían que ir a escuelas de jornada completa. Ahí estaba, Persic decía, la solución es jornada completa. ¿Coincidís, Claudia? Sí, mirá, justamente muchas de las organizaciones comunitarias, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en muchas ciudades del país, hoy están con sus casas del niño, con sus jardines comunitarios, cumpliendo el contraturno escolar, de tal manera que de alguna manera se está postulando una educación mucho más dinámica que la que conocemos, no tanto con la división por materias, con el recreo, con la hora aula, una educación que le permite a los chicos acceder a otros conocimientos y de otras formas. No me gustaría que fuera, esta es una discusión más pedagógica, ¿no? Una jornada completa del normalismo que conocemos, ¿no es cierto? Sino una jornada completa que se aproveche para generar nuevas formas educativas, porque ya la escuela tiene que revisar sus viejas formas del aula, ¿no? Claro, vos decís, el chico no solamente aprende en la clase de matemáticas, sino que aprende todo el tiempo de distintas formas y vías. Por supuesto, sí. De hecho, por ejemplo, el lunes va a haber un concierto de la Orquesta Juvenil de la Casita de los Pibes, de la Ciudad de La Plata, en la Cámara de Diputados, en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, y esos chicos estuvieron practicando con sus instrumentos durante toda la pandemia, a través del Zoom, se encontraron con su profe, y hoy son concertistas. Bien. Sergio, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos que ir a una jornada más completa? Es lo que propone el ministro de Educación Nacional. Esto no está decidido, resuelto, sino es una propuesta. Tiene que decidirlo el Consejo Federal, además. Sí, que son todos los ministros de Educación del país. El viernes lo van a tratar ahí. A ver. Primero, conceptualmente está bien. Sí. Que hay que ir a jornada completa. Sin duda, la ciudad tiene el 60% de escuelas en jornada completa. ¿La ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Y estás hablando de público o todo? Público. Y además pujó por más horas a partir de la pandemia y como una manera de resolverlo. Así que está bien. No sé cómo lo va a resolver. Creo que el Consejo Federal terminará esa discusión porque pensá que se resuelve en cada provincia, ¿no? Así que está sujeto a eso, pero siempre nos parece bien que exista la posibilidad de un mayor tiempo de educación. Por supuesto, como decía ella, la calidad también importa. Claro. Es decir, el modelo pedagógico, las reformas que hagas en ese sentido, tienen que orientar a aprovechar mejor el tiempo y, por supuesto, alguna manera de que el chico, al final del camino, alguna manera significa no las viejas, sino nuevas formas, pero que el chico haya aprendido, ¿no? Que esto es lo que tenemos que buscar. ¿Y las evaluaciones tienen que cambiar también? Sí, por supuesto. Todo el modelo normalista tiene que cambiar. Todo el siglo XX estuvo marcado por un normalismo que nos ha formado a todos nosotros. ¿Qué es el modelo normalista? El modelo normalista es un modelo racional, propio del higienismo y el normalismo de fines del siglo XIX, que prevé que las materias se estudian por departamentos, se fragmenta el conocimiento en departamentos del conocimiento. Matemática, lengua, exactamente. Ciencias naturales, plástico. El modelo aristotélico clásico. El normalismo en el sentido, el normal de Quilmes, el normal de... Bueno, las escuelas normales tienen este nombre a partir de lo que ha sido la puesta en marcha del modelo sarmientino clásico, los recreos, y en ese contexto la evaluación siempre fue una evaluación casi disciplinar,
que más bien te sancionaba cuando no sabías, y todos recordaremos la letra en rojo, el aplazado en rojo de nuestras maestras, que lo vivimos con mucha culpa, no lo vivimos. Ninguna, nunca. ¿Nunca? Qué bien. Yo tuve en la secundaria había duras maestras, duras profesoras. No me tocó. Y lo recordamos como momentos traumáticos de nuestra infancia y nuestra adolescencia, cuando en realidad tienen que ser procesos de aprendizaje las evaluaciones. Nosotros tenemos mucho todavía que reformar, ya desde antes de la pandemia, mucho que reformar en materia pedagógica, y por eso creo que tenemos mucho que aprender de los modelos de educación popular de nuestras organizaciones comunitarias, que ya lo vienen implementando desde hace muchos años, sobre todo a partir de la recuperación democrática. Sí, y los maestros, te pregunto a vos, Sergio, ¿están preparados para ese cambio? Mi hermano es docente, yo veo y él me cuenta que a muchos les cuesta manejar pibes que además están con el teléfono, que tienen otra vinculación con la disciplina. Están y no están, porque tienen dedicación, en general los maestros intentan estar siempre al día, pero hay un sistema que cambiar al cual pertenecen y eso requiere cambio también en el docente. Algunos no están preparados, es verdad, porque los agarró el cambio por ahí en una edad en que es más difícil absorber, pero lo cierto es que el esfuerzo está y que es el sistema el que te ayuda. El cambio está en eso, en que el sistema prevea otra capacitación y otra forma de educar y de evaluar. Y yo creo que ese es el debate más importante. No quiere decir que existe una sola, nueva y moderna, porque ha habido largos debates sobre esto, pero en definitiva que es necesario el cambio está clarísimo, digamos. Y esto de que vos evalúes en el sentido de saber que aprendió y no en el sentido, como decía ella, de castigar, es una de las primeras diferencias que tenés que hacer. El docente también se tiene que preparar para eso. Estamos casi en una transición que no tuvo rumbo hasta hoy. Digo hasta hoy porque casi todas las provincias y Nación creo que también hace tiempo que vienen viendo que tenés que cambiar. Pero estamos en esa transición que me parece que todavía no terminó de operar en el sistema educativo en general y que obliga a adaptarte. Y además un marco importante, que esto lo quiero agregar, que es la educación para qué Argentina. No quiero irme por las ramas, pero no es menor eso. Tenés que registrar la Argentina que tenés que darte cuenta que tenés una Argentina que tiene una pobreza gigantesca. No vamos a discutir sobre los números, pero es por lo menos la oficial del 40. Así que la reconstrucción de la Argentina, que en mi opinión, podría por supuesto haber otras opiniones, tiene que ver con la reconstrucción de un aparato productivo, requiere otro tipo de formación y otro tipo de mirada a la que tuvieron los Sarmientos o el siglo XX. Claro, que era comercial o literal. Claro, y el bachillerato, bueno, eso está cambiando, pero sin duda es un buen contraste para entenderlo, ¿no? Pero además lo que nos pasa a nosotros, es decir, más allá de los modelos educativos en el mundo, la Argentina tiene este problema y tiene que resolverlo 10 o 20 años, porque no lo resolvés en un año o dos, no lo resuelves en 5 medidas. Y el sistema educativo es clave en eso. Es lo que te permite estar o no al frente del cambio productivo e insertarte en el mundo, ¿no? ¿Es clave? Perdón, no, quería agregar que los sindicatos, los gremios de los trabajadores docentes vienen abogando por un cambio del sistema, por un cambio del sistema desde hace mucho tiempo en su formación, en sus capacitaciones dentro del sindicalismo y en sus revistas, en sus publicaciones. Digo, para no pensar que hay trabajadores que resistan este cambio del sistema. Sí. Sergio, vos decías, es clave la educación para que la Argentina pegue el salto. Hago una pregunta antipática. ¿Es clave o viene primero la generación de empleo y se enganchan las personas que se van formando a lo largo de la vida? Digo, ¿la formación genera empleo? ¿Es así o es al revés? Me hace una pregunta clave, porque por supuesto la respuesta clásica es van de la mano. Sí. Te digo yo lo que creo, que arrancás por tener un norte productivo. Mi opinión de por dónde arrancás, no porque sea segundo lo educativo, sino porque el loop empieza en entender que necesitas una Argentina productiva. Claro. La política tendría que tener en la agenda, primer punto, cómo es la Argentina productiva, en pymes. Ese debate tendría que ser el primero. Y inmediatamente, si querés paralelo, está el educativo. Pero el punto es que es lo más difícil de lograr en la política en estos 30 años, que la Argentina no encontró el rumbo en ese sentido, que cambie y que lo ponga primero, el tema productivo, primero en ese renglón, paralelo, si querés, primero la educación, pero el de la educación está, en cambio el productivo no está. Ahora, ¿eso no requeriría también de tanta gente que trabaja y estudia? ¿No tendría que haber también un cambio en el sentido, bueno, si trabaja, por lo menos tener alguna consideración a nivel educativo, no en el sentido de perdonar nada, digamos, en el sentido de adecuar la actividad, digamos? Hoy es un esfuerzo, supongo que supremo, para una persona que tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo en un país, como vos decías, que tiene las restricciones actuales.
¿Me permitís? Sí, claro. Primero responder algo, porque es otra pregunta la que haces vos. Sí. Y de paso sí podemos hablar los dos. En primer lugar, creo que ya hace mucho tiempo que está saldado el debate académico de que no es por la educación que vas a obtener la justicia social, claro, el modelo distributivo, el modelo igualitario. El modelo igualitario viene de un proyecto de país, de un proyecto de nación y de un modelo de desarrollo con inclusión social, dentro del cual la educación es poderosísima y va a hacer su trabajo, digamos. Respecto de tu pregunta, por supuesto que hoy por hoy estamos cada vez más hacia perfiles de jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo y que por supuesto sueñan a partir de ese estudio ir promoviéndose en el mundo laboral. Y creo que por supuesto cada vez más el mundo laboral está aprendiendo a convivir con trabajadores que estudian y el mundo académico está aprendiendo a convivir con estudiantes que trabajan. Algo que no es propio del modelo normalista, elitista del siglo XIX. Sí, que te daban un día para estudiar. Exactamente. Tenemos unas plaquitas para explicar un poco mejor, desgranar una placa en realidad. 1 hora más de clase para 10.000 escuelas primarias. Esta es la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación. Solo el 14% de las primarias del país tiene jornada completa o extendida. El 86% de los chicos tiene 4 horas de clase. Ahí vemos... ¿Esto es sector público o todo? Eso es todo. No, eso es sector público. Sector público. Sí, efectivamente, eso es sector público. Vemos una desigualdad fuerte ahí, ¿no? Sí, vos pensás que en la recuperación democrática nosotros veníamos de ser maestros de turnos de 2 horas o de turnos de 3 horas. Yo fui maestra de turnos de 2 y 3 horas en el Gran Buenos Aires. Acá estoy con Quique, maestro también de aquella recuperación democrática y que, bueno... Quique es tu marido, ya dicho sea de paso. No sé si te comprometo después de tantos años, ya estamos. ¿Qué materia dictaban? No, yo era maestra de ciencias sociales y lengua y él era maestro de ciencias naturales y matemáticas. Trabajábamos juntos en la escuela y teníamos turnos de 2 y 3 horas y le pedíamos a la capilla del barrio que nos prestara el lugar para después tener 1 horita más con los chicos. Venimos de ahí, en el Gran Buenos Aires. Venimos de un movimiento de mujeres y de madres que pelearon por tener jardines comunitarios en todo el cordón oeste, el cordón sur del Gran Buenos Aires, para poder suplir los jardines de infantes que faltaban. De ahí venimos. Digo, es importante saber de dónde venimos y cómo las casas del niño y los jardines comunitarios fueron supliendo esa falta de jornada completa. Por supuesto, en todo sentido estamos caminando hacia una jornada completa que, como recién decía, en algunos casos ya está sucediendo por estas vías de organizaciones comunitarias que completan la vida educativa de los chicos. Sí, Sergio, quiero hacer hincapié en esa desigualdad que mencionábamos recién, que también tiene que ver con lo público y lo privado, ¿no? Yo cuando era chico, la clase media, mi papá me mandaron a una escuela pública, era lo normal, digo, no era algo que se discutía. Ahora la mirada de la clase media es más bien la de Macri, de caíste en la pública, ¿no? Digo, no quiero ofender a Macri, digo, ofenderlo, lo vas a defender vos. Sí, claro. Aparte no creo que sea así. Lamentablemente se adjudica la mirada del que manda a la privada a Macri y es un error, porque la gente que piensa de esa manera está preocupada por sus hijos, puede tener razón o no, pero no está mirando cuestiones ideológicas, está pensando desde otro lugar. Pero aparte lo que dijo Macri, no lo dijo en el vacío, claramente es la mirada que está teniendo mayoritariamente la clase media. Digo, caer en la pública es un desvalor para muchos. Igual hace 20 años no era así. Sí, y depende de las provincias. Es algo que está cuestionado, digamos. Yo creo que la pública en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos es muy buena y sobre todo mucho más, no digo no lo sea en secundaria, mucho más en primaria, pero requiere cambios que se están encarando. Creo que muchos de esos buenos en este tiempo. A mí me pasa al revés. Yo fui a escuela privada, mis padres me mandaron a escuela privada, sería en los 60, 70, y yo mandé a mis hijas al Normal 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que una experiencia en el Normal 1 excelente. Sí. Muy buena institución, de muy buen nivel. Luego el secundario lo hicieron en el Nacional Buenos Aires. Si me escuchan que estoy contando su historia, me matan. Pero creo que sí, que lo mejor es, volviendo al tema, es la jornada completa. Creo que el Estado tiene mucho para reformular y a partir de ahí ofrecer una educación mejor. Y ahora, esas horas que se agregarían, ¿dónde se agregarían? Bueno, 2 aclaraciones, perdón. A partir de lo que comentaba aquí el colega, una primera aclaración, la importancia que tuvo y sigue teniendo un programa como el FINES.
no solo para ir hacia el sistema, integrarnos todos al sistema educativo, sino también para recuperar a aquellas personas que cumplidas los 18 años no han terminado su secundaria. Perdón, lo quería comentar porque hay muchas aristas a tener en cuenta para que todos los ciudadanos y ciudadanas accedan a la educación formal, con acreditación. Y las horas que hay que agregar seguro que van a tener que ser novedosas. Porque no nos olvidemos que chicos y chicas se están aburriendo en la escuela hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia. No es solamente... Llegan dormidos los pibes también. O sea, no, me refiero a que las pantallitas, a que los medios audiovisuales generan tantos estímulos en los chicos y chicas que eso nos genera desafíos didácticos y desafíos de dinámicas de trabajo con los grupos que hoy tenemos que estar a la altura. El chico es el más sincero a la hora de decir me aburro. Y ese me aburro no es responsabilidad de los chicos y chicas, sino que es responsabilidad de la pedagogía. Perdón, y la pedagogía tiene herramientas para enfrentar eso. Entonces digo, las horas que se agreguen tendrán que mirar con atención lo que está pasando en los grupos Scout, en las parroquias, en los clubes de barrio, en los entrenamientos deportivos, en las casas del niño, porque allí hay un gran reservorio de recursos pedagógicos novedosos. No, me acordaba con esto que decía ella, que hubo una época, hará 15 años en Estados Unidos, que el debate era, los padres creían que tenían los chicos el síndrome de atención, y no entendían que el problema, y los medicaban, y el problema era otro, que el sistema estaba totalmente atrasado. Y en la Argentina es un debate de hoy, siempre, yo insisto, combinando con nuestra realidad, ¿no? Que es esta situación económica y sobre todo social. En la ciudad también se está encarando, y creo que va de la mano de horas y calidad de educación, una reforma que ya tiene una experiencia, que es la del docente de la trayectoria, es decir, el que acompaña a aquel que necesita ayuda para aprender. No dejarlo al chico con o te apruebo igual o te exijo y te dejo afuera. Ninguna de las fórmulas sirve. Lo que sirve es que lo acompañes, lo evaluás, y si no, lo acompañás. Y además tenés que entender que hay otra forma de aprender. Por ahí. Pero además venimos de una lógica expulsiva, ¿no? Digamos, en un momento era la supervivencia del más apto. En el que no aprobaba, era un burro, no había forma de recuperarlo. Digamos. Por definición, el normalismo viene del darwinismo social y viene de la idea de la supervivencia del más apto. Esto ha cambiado a lo largo de la democracia. Y también hay acompañamiento en mi provincia, en provincia de Buenos Aires, hay gabinetes, hay trabajadores educativos dedicados a este acompañamiento, incluso el acompañamiento especial que tienen alumnos y alumnas con discapacidad integrados a grupos educativos de las escuelas. Lo digo porque no es que no se está en búsqueda de estos nuevos formatos y el acompañamiento está. Incluso una cosa que ha traído la pandemia es la presencia de la bimodalidad, de los cursos híbridos, ¿no? Donde muchas de las cosas los chicos lo pueden resolver a través de su computadora. De hecho, se ha retomado el programa Conectar Igualdad con 500.000 de notebooks entregadas y netbooks el año pasado y 1 millón que se prevé entregar a lo largo de este año. Digo, aparecen como muchas estrategias, no hay una sola estrategia, no es solo que nos enteremos o reduzcamos el debate a se agregó una hora, se agrega o no se agrega una hora. Hay muchas estrategias que al mismo tiempo tratan de resolver las pérdidas de la pandemia y también ir hacia una nueva pedagogía. Claudia mencionaba recién una variable que no habíamos mencionado hasta ahora, que es la pandemia, que afectó y expulsó a, según datos del propio Ministerio Nacional de Educación me refiero, 1 millón de chicos, dijo Persic hace poco, recuperamos la mitad, con lo cual hay 500.000 que todavía están en un limbo, que todavía no volvieron al colegio, a las clases, a la presencialidad. ¿Cómo lo ves, Sergio? ¿Y qué hacer en ese caso? Todo el esfuerzo del Estado por eso. La presencialidad es una herramienta enorme. No es que uno desprecie las herramientas nuevas y que además hemos probado en la pandemia que funcionan, pero la presencialidad también te permite crear el ámbito, te permite ver qué es lo que le pasa a ese chico. Sí, la escuela es la herramienta más importante, no le carguemos toda la escuela, pero es la más importante en la formación más allá de las familias, y en ese sentido es el Estado el que le tiene que prestar una atención absoluta, ¿no? Por eso también yo creo que las evaluaciones te ayudan a entender quién necesita más ayuda. Creo que el Estado tiene que estar más presente en lo social, en qué pasa en la familia para incorporar a ese chico. Hay un conjunto de medidas que tomar para reincorporar, y acá lo estoy diciendo esto desde el punto de vista nacional, ¿no? Para reincorporar a quien quedó afuera a ese sistema educativo,
Pero como decía ella, después el proyecto de país es otra historia, ¿no? Por supuesto, Claudia. que le va a dar trabajo, ¿no? Hay un programa que nosotros celebramos muchísimo del Ministerio de Educación de la Nación, que es el programa justamente Volví a la Escuela, que es un programa que genera un fondo que maneja el Consejo Federal de Educación para arreglos de infraestructura, para las computadoras del Conectar Igualdad, pero sobre todo que genera estrategias junto con las organizaciones de la comunidad para ir en busca, casa por casa, como dice el ministro, de estos chicos y chicas que hoy no están en la escuela, donde incluso se incorpora el programa Fines a la estrategia, insisto con el programa Fines, porque hubo chicos y chicas que cumplieron 18 años durante la pandemia y que hoy se pueden incorporar más fácilmente a través del Fines que quizás yendo a la secundaria tradicional. Así que me parece que el programa Volví a la Escuela le tenemos que prestar mayor atención que solo a estas medidas más puntuales como puede ser el agregado de horas, que no les estoy desestimando ni le estoy restando importancia, pero digo, miremos con más atención al programa Volví a la Escuela. Bien, ¿se quedan unos minutitos? Vamos a una tanda, ya venimos. ¿Cómo no?